Bueno, vamos a desglosar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que nos proponen un viaje. Un viaje a través de la evolución del marketing. Mm, Y no hablamos solo de anuncios o logos, no. Para nada. Es un recorrido que en realidad es un espejo de cómo ha cambiado la economía, la tecnología y, quizás lo más importante, la forma en que nos relacionamos. Como productores y consumidores. Exacto. La misión es rastrear cómo pasamos de esa idea tan simple de un buen producto se vende solo a una disciplina, bueno, mucho más compleja, académica y centrada totalmente en el cliente. Y esa distinción es fundamental, porque una cosa es el comercio, el intercambio, que es tan antiguo como la civilización. Claro, los fenicios, la ruta de la seda. Exacto. Pero eso es la práctica. Lo que vamos a analizar hoy es el nacimiento de un estudio sistemático que intenta entender y moldear ese intercambio. Y esa historia, como disciplina, es muy reciente, apenas un poco más de un siglo. Y todo empieza, según las fuentes, en Estados Unidos a principios del siglo XX. Esa es nuestra primera parada. Ese es el punto de partida. Perfecto. Y las fuentes dividen este viaje en varias eras. La primera, la que llaman la era de la producción, va más o menos de 1850 a 1920. La filosofía ahí era casi brutalmente simple. Sí, la demanda era muchísimo mayor que la oferta. El desafío no era vender, era simplemente fabricar, y todo se resume en esa famosa frase de Henry Ford. Un cliente puede tener su auto del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Esa misma. Y es que en su contexto histórico tenía toda la lógica del mundo. La preocupación no era la personalización, para nada. Era la eficiencia. Cómo producimos más rápido y más barato para un mercado que está desesperado por comprar. Entiendo. Y curiosamente, es en este ambiente donde nacen los primeros cursos de marketing en las universidades. Sí, las fuentes los ubican entre 1902 y 1905, en Michigan, en Berkeley. Y no enseñaban publicidad, enseñaban algo mucho más práctico, la distribución de productos agrícolas. O sea que el marketing nace como un problema de logística. Exactamente. Un problema de ingeniería, de eficiencia. Cómo llevar el grano del campo a la ciudad. Pero claro, ese modelo de constrúyelo y vendrán no podía durar para siempre. ¿Qué pasa cuando la capacidad de producción explota y el mercado se llena de opciones? Pues que entramos de lleno en la segunda etapa, la era de las ventas, de 1920 a 1950, más o menos. Y aquí la lógica se invierte por completo. Totalmente. El problema ya no es cómo producir lo que se demanda, sino cómo convencer a la gente de que compre lo que ya se produjo. La oferta empieza a superar a la demanda, y de repente la competencia es feroz. Ahí nace la publicidad masiva, la radio, la televisión, y técnicas de venta mucho más proactivas. Más agresivas, sin duda. Sí. Las fuentes nos dan un ejemplo regional muy bueno. La empresa argentina Siam Di Tella en los 40s y 50s. No esperaban a que la gente viniera a comprar heladeras. ¿Qué hacían? Crearon equipos enormes de vendedores que iban puerta a puerta por todo el país, con planes de financiamiento. La venta se convierte en una función de persuasión. Ya no basta con tener el producto, hay que sacarlo de la estantería. Y meterlo en la casa del cliente. Entiendo el cambio, de producir a render. Pero en Almaceras el foco sigue estando en la empresa, en su producto, ¿no? Me pregunto, ¿cuál fue el momento exacto en que una compañía dijo, vamos a dejar de pensar en nuestra fábrica y a pensar de verdad en la cabeza del consumidor? Ese es el gran punto de inflexión. La verdadera revolución ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Era del Marketing, de 1950 a 1980. Ok. EEC, como dices, fue una combinación de factores. Consumidores con más dinero, más opciones y más información. Pero el catalizador intelectual fue un artículo de 1960 de un profesor de Harvard, Theodore Levitt. Se llamaba Marketing Myopia, la miopía del marketing. Un título provocador. ¿Cuál era el argumento? Brillante y transformador. Levitt decía que las empresas fracasan porque definen su negocio en función del producto que fabrican, no de la necesidad que satisfacen. A ver, un ejemplo. El clásico son los ferrocarriles en Estados Unidos. Se veían a sí mismos en el negocio de los ferrocarriles.
Claro, mover trenes sobre rieles. Exacto. Pero su negocio no eran los ferrocarriles, era el transporte. Si lo hubieran entendido, hoy serían dueños de aerolíneas, de flotas de camiones. Pero su miopía, su incapacidad para ver más allá del producto, los condenó a la irrelevancia. ¡Qué idea tan potente! Es un cambio de perspectiva total. Una bofetada para toda una generación de directivos. Y de esta era surgen dos conceptos que, bueno, hasta hoy se enseñan. Primero, las 4 Ps de Jerome McCarthy, también en 1960. Producto, precio, plaza y promoción. Suena casi demasiado simple, ¿no? Lo parece, pero por primera vez ofrecían un marco de trabajo, una lista de verificación estratégica. Antes, el precio lo decidía finanzas, el producto lo decidía ingeniería. Cada uno por su lado. Claro, McCarthy dijo, no, todo esto es un sistema. Y unos años después, en el 67, Philip Kotler publica Marketing Management, que es considerada la Biblia del marketing moderno. Ahí es cuando se consolida como una disciplina académica seria. exactamente. Bien, entonces, una vez que las empresas entendieron que debían centrarse en el cliente, el juego volvió a cambiar, ¿no? Ya no bastaba con satisfacer una necesidad, porque la competencia también lo hacía. Relación. Entramos en la era del marketing relacional del 80 al 2000. La idea clave aquí es que es más rentable retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Mucho más rentable. Las cifras varían, pero se habla de que cuesta entre 5 y 25 veces más. La pregunta cambió de ¿cómo cerramos esta venta? A ¿Cómo nos aseguramos de que este cliente nos siga comprando por años? precisamente. Y me imagino que la tecnología de la época fue clave para hacer esto posible a gran escala. Totalmente. El auge de las bases de datos informáticas lo cambió todo. Por primera vez, se podía almacenar y analizar información de los clientes. Ahí nacen los programas de fidelización Las millas de las aerolíneas, por ejemplo. y el concepto de CRM, Customer Relationship Management. Es la tecnología para gestionar esa relación. Las fuentes mencionan a los bancos uruguayos en los 90, como el BRU o Santander. Empezaron a usar estos sistemas para ofrecer productos diferenciados según el perfil de cada cliente. Se deja de tratar a todos por igual. Y esa idea de la relación personalizada supongo que explota por completo con la llegada de Internet. Nos lleva directamente a la era actual, la era digital y social, del 2000 hasta hoy. Internet, smartphones, redes sociales. Lo que ocurre aquí es un cambio de poder tectónico. Total, el monólogo de la marca se convierte en un diálogo, a veces en una discusión a gritos. Claro, el consumidor ahora tiene información ilimitada y, más importante, una voz pública. Exacto. Tu marca ya no es lo que tú dices que es lo que dicen Google, Amazon, Twitter. Entonces, la experiencia del cliente y la reputación online se vuelven el campo de batalla principal. Se convierten en los activos más valiosos de una empresa. El marketing ahora se basa en datos, en analítica, en personalización, en una conversación constante 24/7. Fascinante el recorrido global, pero las fuentes nos proponen aterrizarlo en un lugar muy concreto para ver cómo se aplican estas megatendencias. Nos vamos a Uruguay. Es un caso de estudio excelente, porque durante gran parte del siglo XX, hasta los 70s, Uruguay tenía una economía muy protegida, con monopolios estatales como Antel en telecomunicaciones. En un entorno así, sin competencia, el marketing es casi irrelevante. Claro. El ejemplo que citan es elocuente. Para conseguir una línea de teléfono fijo, la gente esperaba años en una lista. No había concepto de servicio al cliente, porque no había alternativa. El poder lo tenía el productor, no el consumidor. Totalmente. Entonces, ¿cuál fue la chispa que encendió todo en Uruguay? La llegada de las multinacionales. Ese fue el primer paso, sí, en los 80s. Con una apertura gradual, llegan gigantes como Coca-Cola o Unilever y traen sus manuales, sus técnicas. Y obligan a las empresas locales a reaccionar. Exacto. Vemos a una cooperativa como Conaprole, que era un productor de commodities, empezar a pensar en marcas. Dejan de vender solo leche y desarrollan Vital, Colette, cada una para un segmento distinto. Pero el gran catalizador, según entiendo, fue un evento político y económico. Sin duda. El punto de inflexión fue la creación del Mercosur en 1991. Claro. De la noche a la mañana, las empresas uruguayas ya no competían solo entre ellas, sino con gigantes de Brasil y Argentina. Fue un shock. Modernizarse o desaparecer. Esa era la consigna. El marketing dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta de supervivencia.
Ahí se profesionaliza la industria, surgen agencias modernas y las universidades empiezan a ofrecer carreras de grado en marketing. Y hoy la imagen es de un ecosistema totalmente integrado, con empresas como dLocal o Pedidos Ya compitiendo a nivel mundial. Una integración total. Lo que demuestra que estas eras del marketing son olas globales que tarde o temprano llegan a todas las orillas. Y dentro de Uruguay, las fuentes se centran en un sector que a primera vista uno no asociaría con el marketing. La logística. Puertos, camiones, depósitos. ¿Dónde entra el marketing ahí? Esa era exactamente la mentalidad. Las fuentes describen que antes de los 90, los actores logísticos eran vistos como infraestructura invisible. Un servicio básico, casi un utility, ¿sí? La mentalidad era puramente operativa, muy de la era de la producción. Los clientes vienen porque nos necesitan. No había incentivo para diferenciarse. ¿Y qué cambia ese paradigma? La competencia y la desregulación. Con la llegada de operadores portuarios internacionales como la belga Catuin Nati, se introduce por primera vez el concepto de servicio al cliente. Ya no es solo mover un contenedor. No, es ofrecer eficiencia, seguridad, información. Luego, la propia competencia entre países por ser el hub logístico de la región obliga a ir más allá. El puerto de Montevideo ya compite con el de Buenos Aires o los del sur de Brasil. Y ahí es donde entra la construcción de marca, me imagino. Exacto. Empresas como la Zona Franca, Zona América o el propio puerto de Montevideo empiezan a invertir en una identidad corporativa. Ya no venden metros cuadrados, venden eficiencia, seguridad jurídica, puerta de entrada a la región. Y eso nos lleva a la etapa actual con la adopción de herramientas digitales. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, vemos sitios web con cotizadores online, tracking de carga en tiempo real, vemos marketing de contenidos con blogs y webinars sobre la cadena de suministro y, fundamentalmente, un enfoque en la experiencia del cliente. Que se empieza a medir con métricas como el NPS. Sí, el Net Promoter Score. Que para quien no esté familiarizado, es esa famosa pregunta de ¿qué tan probable es que recomiendes nuestra empresa, no? Esa misma. Que una empresa de logística esté midiendo el NPS de sus clientes es la prueba definitiva del cambio de mentalidad. Campañas como Montevideo y Your South Atlantic Hub demuestran que ya no venden servicios genéricos. Venden soluciones, experiencias, confianza. Exacto. La marca y la reputación son ahora activos estratégicos tan valiosos como las grúas o los almacenes. Si conectamos todos los puntos, el patrón es increíblemente claro. El marketing ha hecho un viaje larguísimo, desde un enfoque interno, casi de ingeniería, hacia uno externo, profundamente relacional. Y el caso de la logística uruguaya demuestra que esta evolución es universal. Si hasta una industria tan operativa tuvo que abrazar la centralidad del cliente para competir, significa que hoy en casi cualquier campo esas son las reglas del juego. Entonces, lo que nos deja este análisis es que el marketing en su esencia no es publicidad ni ventas. Es una disciplina estratégica que consiste en entender necesidades para poder crear valor de forma sostenible. Absolutamente. Un principio que trasciende lo empresarial. Y esto nos deja pensando, ¿no? Sí, y mirando hacia adelante, esto plantea una pregunta importante. Estamos entrando en una nueva era, que será definida por la inteligencia artificial y la hiperpersonalización. A una escala nunca antes vista. En ese futuro, donde un algoritmo podrá predecir nuestras necesidades antes que nosotros mismos, bueno, ¿cuál será el rol del factor humano en la construcción de la confianza? ¿Podrá la eficiencia de la personalización algorítmica reemplazar el valor de una relación auténtica, genuina? Con sus imperfecciones y su empatía. Esa es la pregunta. Es el próximo gran capítulo en esta historia.